nos pide calcular el máximo y mínimo absoluto de esta función en este intervalo. Entonces es parecido al que hicimos antes. Primero vamos a ver si se cumplen las condiciones del teorema de valor extremo. ¿La función es continua? Pues sí, es continua. ¿Cómo sabemos que es continua? Bueno, esto está elevado al exponente 2/3. Esto de aquí lo que significa es que esto está elevado al cuadrado y luego le sacamos raíz cúbica. La raíz cúbica es una función continua, no nos da ningún problema, a diferencia de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, recuerden que solamente está definida para los valores positivos, pero la raíz cúbica está definida en toda la recta real y además la estamos componiendo con un polinomio. Entonces sigue siendo una función continua y definida en toda la recta real. Y nos vamos a fijar solamente en el intervalo cerrado desde -1 hasta 3. Entonces, como es un intervalo cerrado, se cumplen las dos condiciones del teorema de valor extremo. Es una función continua en un intervalo cerrado. Entonces, por el teorema de valor extremo sabemos que existe el máximo y el mínimo absolutos. Ahora vamos a ver cómo calcularlos y para esto vamos a seguir los 3 pasos que vimos antes. Paso número 1, calcular los puntos críticos de la función, que recuerden, son los puntos donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Así que primero hay que derivar esta función. Así que vamos a derivarla. Y aquí hay que recordar las reglas de derivadas que ya en este punto debemos de tener bien dominadas. Aquí rápidamente recordamos que se baja el exponente, el 2/3, aquí está. Colocamos lo mismo, al exponente le restamos 1, 2/3 menos 1 nos da -1/3. Y luego, por la regla de la cadena, hay que derivar todavía lo que está aquí adentro del paréntesis. La derivada de 4 menos x cuadrada es -2x. Entonces todo esto es la derivada. Entonces de aquí nos preguntamos en qué valores la derivada vale 0 y en qué valores la derivada no existe. Para responder a esto más fácilmente, siempre que tengamos exponentes negativos, nos conviene expresarlos como exponentes positivos en el denominador de la fracción. Así que en este caso, esto lo colocamos aquí junto al 3 en el denominador y recordamos también que elevar al exponente 1/3 es lo mismo que sacar raíz cúbica. Entonces de una vez lo puse así. Es 3 veces la raíz cúbica de 4 menos x cuadrada. Este 2 que quedaba en el numerador se va a multiplicar por este menos 2x, que no tiene ningún exponente. Entonces 2 por menos 2x nos da menos 4x y queda en el numerador. Entonces a partir de aquí vamos a ver más fácilmente dónde se anula la derivada y dónde no existe. ¿Sí? La derivada no va a existir en los valores que anulan el denominador. Ahí no va a existir la derivada. Y bueno, para encontrar dónde vale 0, pues igualamos todo esto a 0. Como es una división, esta división vale 0 solamente si el numerador vale 0. O sea, de aquí, menos 4x vale 0. El 4 pasa dividiendo y entonces x vale 0. Pues ahí tenemos uno de los puntos críticos. Y los otros puntos críticos son donde la derivada no existe, que son los que anulan el denominador. Entonces nada más nos debemos fijar en el 4 menos x cuadrada. Si 4 menos x cuadrada vale 0, entonces aquí tendríamos raíz cúbica de 0, que es 0, por 3 da 0. Entonces nada más nos fijamos en 4 menos x cuadrada, lo igualamos a 0, es una ecuación de segundo grado, se puede resolver factorizando o usando la fórmula general o el método que ustedes quieran, y al final les va a quedar que x vale 2 y que x vale menos 2. O sea, estos son los dos valores que hacen que esto de aquí valga 0. Entonces también son puntos críticos. Ahora, aquí es importante, como en el ejemplo anterior, solamente quedarnos con el punto crítico que esté dentro del intervalo. A veces puede ser que los dos puntos estén dentro del intervalo. En este caso, solamente uno de ellos quedó dentro, que es el 2. Vean que el otro era el menos 2. Entonces el menos 2 no está dentro del intervalo desde -1 hasta 3. Así que este lo descartamos. Entonces nos quedaron dos puntos críticos. Ya hicimos el paso número 1. Ahora, paso número 2. Evaluar la función en cada punto crítico y también calcular la función evaluada en los extremos del intervalo. Así que vamos a tener que evaluar f en el 0, también evaluarlo en el 2, que son los puntos críticos, y también evaluar en los extremos del intervalo, que son el -1 y el 3. Todo esto hay que calcular. Y eso pues lo hacemos sustituyendo directamente en la función original. En este caso, f de 0 va a ser 4 menos 0 al cuadrado elevado a 2/3. Bueno, pues 0 al cuadrado es 0, 4 menos 0 es 4. Entonces queda 4 elevado a 2/3, que es lo mismo que raíz cúbica de 4 al cuadrado. Y bueno, esto es raíz cúbica de 16. Pero para poder comparar con los demás valores, vamos a hacerlo con decimales. 2.52, ¿no? Redondeando a dos cifras decimales. Ahora, para f de 2, sustituimos el 2 aquí. Entonces va a quedar 4 menos 2 al cuadrado, que es 4 menos 4, 0. Y entonces queda raíz cúbica de 0 al cuadrado, eso es 0. Luego f de -1
que es 4 menos menos 1 al cuadrado elevado a 2 tercios. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 3, entonces queda raíz cúbica de 3 al cuadrado. Haciéndolo otra vez en la calculadora, esto nos da 2.08, hasta dos cifras. Y luego f de 3, sustituimos aquí, nos queda 4 menos 3 al cuadrado, que es 4 menos 9, eso es menos 5, o sea, va a ser la raíz cúbica de menos 5 al cuadrado. Bueno, pues menos 5 al cuadrado es 25, raíz cúbica de 25 es 2.92. Y entonces pasamos al último paso, paso número 3. El mayor valor es el máximo absoluto y el menor es el mínimo absoluto. En este caso, el mayor valor lo obtuvimos en el 3 aquí, que fue 2.92. Entonces, el máximo absoluto se alcanza en x igual a 3. Su valor es la raíz cúbica de 25 de forma exacta, o con decimales 2.92. Y para el mínimo, bueno, pues ese vemos que es el 0 aquí. El valor mínimo es el 0, pero se alcanza en x igual a 2. Entonces, el mínimo absoluto se alcanza en x igual a 2. Su valor es f de 2 igual a 0. Igual que antes, también es interesante aquí ver la gráfica, cómo es. Entonces, haciendo aquí la gráfica en GeoGebra, nos da esta forma de aquí. Vamos a fijarnos solamente en el intervalo desde menos 1 hasta 3, o sea, desde aquí hasta acá. Toda esta parte de aquí es la que estamos analizando. Y aquí podemos ver que el mínimo quedó aquí, que fue en uno de los puntos donde la derivada no existe. Entonces es importante recordar eso, porque muchas veces se dice, los puntos críticos son donde la derivada vale 0 y ya, pero se nos olvida la otra parte, también es donde la derivada no existe. Esos valores también son importantes, porque también ahí se puede alcanzar el máximo o el mínimo, como en este caso. Aquí el mínimo se alcanzó en un punto donde la derivada no existe, ¿sí? Y en este caso el máximo se alcanzó en un extremo del intervalo también. No se alcanzó aquí donde la derivada vale 0, que también podría haber ocurrido, pero bueno, en este caso quedó en un extremo del intervalo. Por eso también es importante evaluar la función en los extremos del intervalo cerrado para compararlos, que puede alcanzarse ahí ya sea el máximo o el mínimo. Y con esto entonces terminamos este ejercicio. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.